Hola, estoy de nuevo con ustedes aquí con una clase que es básicamente la continuación de la anterior. Todo esto relacionado a órbitas gravitacionales. Pero en esta sección vamos a hablar de las órbitas, pero desde el punto de vista físico. Vamos a salir de la parte geométrica y ahora a ligar los parámetros con la física que está interna en las órbitas gravitacionales. Recordemos lo siguiente, en la clase anterior nosotros hablamos de la familia de las cónicas y hicimos la definición y la trabajamos, por decirlo así, de esa forma, desde el punto de vista de la geometría analítica y un poco de geometría ahí en el plano. Hablamos del círculo, de la elipse, de la parábola y de la hipérbola y vimos cuál era el parámetro que las definía como tal. Se modelaron a través de esta ecuación, que sería la ecuación de las cónicas ahora, y representamos, de acuerdo al valor de la excentricidad, cada una de las cónicas. De hecho, alternativamente pudimos utilizar una ecuación así como esta, pero solo en el caso de las elipses, donde en este caso este valor que está aquí correspondía al punto más alejado del foco, que en el caso de las elipses, para representar una órbita en el sistema solar, lo llamamos sencillamente afelio. Pero bueno, vamos a generalizar esto utilizando ahora argumentos físicos como tal. El parámetro epsilon, como lo dije anteriormente, define la forma de la curva, tal que encontramos que cuando epsilon es 0, la ecuación general se reduce a la ecuación de un círculo, que cuando hablamos de epsilon comprendido entre los valores 0 y 1, estamos hablando netamente de una elipse. Con epsilon igual a 1 hablamos básicamente de una parábola y por último, si epsilon es mayor que 1, estamos hablando de una hipérbola como tal. En todo caso, la clase de hoy se refiere básicamente a esto, a la descripción física utilizando las leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Cuando me refiero aquí a las leyes de Newton, hablo de las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal. En principio vamos a hacer una descripción de las leyes de Newton, una descripción, digamos, un poco por encima, sin tener profundidad como tal, y vamos a ver cómo ligamos esto básicamente a las órbitas de los planetas y de cualquier otro astro que se encuentre dentro del sistema solar o dentro de un sistema en general. Para pasar aquí siempre es bueno hablar un poco de Isaac Newton, de dónde salió todo esto. Isaac Newton, como dice ahí, fue para mí uno de los científicos más grandes de la historia, que incursionó en diferentes áreas, en física, en matemática, en óptica, astronomía, alquimia inclusive, con contribuciones, si se quiere, bastante importantes. Pero tal vez su mejor contribución, donde más se le conoce, es a través de su publicación en los principios matemáticos de filosofía natural, que a veces uno sencillamente le dice los principios. Ahí no solamente puso la base para la mecánica en general a través de sus 3 leyes de movimiento, sino que además puso algo más que tiene que ver con la gravitación. O sea, define básicamente lo que es la gravitación en su teoría de la gravitación universal. Las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal son más que suficientes para describir la mecánica celeste con bastante exactitud, por lo menos en este ambiente en el cual nosotros estamos trabajando. Esto lo pongo como una de sus mejores reflexiones para mí. O sea, eso de decir que cada cuerpo está dotado de una cualidad específica con la cual actúa y produce efectos manifiestos, equivale a no decir nada, pero derivar de ahí los fenómenos principales que tienen que ver con el movimiento resulta un paso bastante grande. Y algo que siempre me ha llamado la atención porque de alguna manera trae la humildad para este gran científico, donde afirmó que si he visto más lejos es porque estoy sentado en hombros de gigante, refiriéndose a los científicos que estuvieron anteriormente de él y que efectivamente pusieron las bases para todo lo que él desarrolló. De alguna manera él heredó todo eso y pudo hacer un compendio de lo que había, con sus contribuciones, por supuesto, que fue la visualización del comportamiento de los cuerpos
los pudo describir a través de unas leyes que resultaron un poco simples, o sea, sencillas, quise decir, pero que dan una explicación bastante completa del movimiento. Las leyes del movimiento. Cuando uno habla de las leyes de movimiento, está hablando de las leyes de Newton. Hablar de las leyes de Newton, bueno, la primera ley que dice todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que es afectado por una fuerza. Es la ley que se conoce con el nombre de la inercia. La inercia está ligada de alguna manera a la masa de los cuerpos. Una segunda ley, tal vez una de las más importantes, que dice el cambio de movimiento de un cuerpo por la aplicación de la fuerza sobre este es proporcional a la fuerza misma. Esta es, si se quiere, la ley que más uno utiliza en cuanto a la mecánica se refiere. Y la tercera ley habla de que toda acción tiene asociada una reacción. Cuando nosotros hablamos de la dinámica, cuando hablamos de las leyes de Newton, nos acordamos generalmente a esta, que fue la que más nos enseñaron, aquella de que fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando nos empezaron a enseñar esto, digamos, en bachillerato, bueno, nos hablaban de la fuerza, nos hablaban de la masa, nos hablaban de la aceleración y por aquí empezaron los problemas. Y cuando digo los problemas, no solamente los problemas matemáticos, sino los problemas de entendimiento en cuanto a la dinámica. Porque si uno no tiene claro cada una de estas cantidades que está aquí, difícilmente puede entender el trasfondo de la descripción mecánica que hay detrás de todo esto. En todo caso, cuando hablamos de fuerza, nosotros estamos hablando de la acción del entorno sobre un cuerpo. Toda esa acción que provoca cambios cinemáticos, cambios en la velocidad, en cualquiera de los casos, todas las acciones que están ahí, ya lo que sea gravitacional, magnética, eléctrica, lo que sea, toda esa acción que es capaz de producir cambios en el estado de movimiento es lo que nosotros vamos a llamar fuerza. Aparece también la masa. La masa es una propiedad intrínseca de cada uno de los cuerpos que se ve sencillamente como la oposición que presenta el cuerpo para los cambios cinemáticos, para los cambios en velocidad. Y por supuesto aparece la parte cinemática, que es la aceleración, que tiene que ver con los cambios de velocidad y que es la que nos va a proporcionar la descripción cinemática de los cuerpos. O sea, cuando digo la descripción cinemática, la que me va a dar la descripción del movimiento. Empecemos a hablar del movimiento. Vamos a hacer una descripción un poco sencilla. Supongamos un cuerpo de masa m que se está moviendo con una velocidad v y bueno, sobre él no está actuando nada. Lo que va a pasar aquí, ya lo sabemos por experiencia, que este cuerpo va a seguir un movimiento rectilíneo, posiblemente uniforme desde el sistema de referencia donde nosotros lo estemos viendo. Pero ¿qué pasa si sobre este cuerpo está actuando una fuerza? ¿Qué pasa si está actuando una fuerza como esta que puse aquí? Ya sabemos que la acción de esa fuerza va a alterar la trayectoria del cuerpo, no solamente la trayectoria, sino que también la velocidad de alguna forma. El cuerpo ahora podría tener un movimiento de este estilo. Ya no va a seguir en una línea recta. O sea, esta fuerza de alguna manera está actuando sobre el cuerpo, cambiándole justamente la trayectoria. De ahí es donde nosotros vamos a visualizar el efecto de la fuerza sobre el movimiento del cuerpo. Esto va a aparecer un término que llamamos aceleración. Ese término que llamamos aceleración tiene que ver efectivamente con los cambios de la velocidad, pero el cambio de la velocidad no solamente va a ser en magnitud, sino que también va a ser en dirección. No va a seguir en una línea recta como estaba anteriormente, sino que la velocidad va a ir cambiando. Posiblemente va a cambiar el tamaño, por decirlo así, cuando uno lo representa en forma vectorial. Va a cambiar el tamaño, pero también está cambiando la dirección. Es ahí donde nosotros necesitamos ver efectivamente cómo actúa la fuerza, de qué manera actúa la fuerza sobre el cuerpo, dándole una descripción un tanto geométrica, por decirlo así, de esa forma, tal que vamos a ver los cambios de velocidad no solamente en la magnitud, sino que también en la orientación. La ecuación que rige este cambio es la segunda ley de Newton. Allá la habíamos puesto sin las flechitas arriba, pero aquí la ponemos con las flechitas arriba, indicando que no solamente nos estamos refiriendo a cambios en la magnitud, sino que nos estamos refiriendo al cambio vectorial completo. Esto es, además de los cambios de magnitud, van a aparecer los cambios en la dirección. La aceleración como tal
Despejada de ahí se va a ver como esto. La aceleración va a ser más difícil de obtener para una misma fuerza mientras la masa es más grande. Eso nos está diciendo qué representa la masa. La masa representa de hecho la inercia. Y por supuesto los cambios de la aceleración van a ser proporcionales a la fuerza en sí. Esto que puse aquí es lo que ocurre precisamente cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo. Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, tenemos una aceleración. La duración de esa aceleración es lo que me va a dar básicamente la nueva trayectoria. O sea, esa aceleración, tal como la pongo aquí para expresarla en términos matemáticos, si se quiere, ese cambio de velocidad no es más que la aceleración multiplicada por el tiempo que estuvo actuando esa fuerza. Y eso me va a dar un cambio de velocidad. Pero ese cambio de velocidad no solamente va a ser un cambio en magnitud como lo estaba recargando, sino que también va a haber un cambio en la dirección. Pero bueno, pongámoslo aquí, describámoslo aquí de esta forma. La velocidad con que se viene moviendo el objeto es esta. Y esto que aparece aquí es efectivamente la aceleración, que es proporcional a la fuerza. Tal como la puse aquí, va a ser paralela a la fuerza. ¿Cómo actúa esa fuerza, y ahora representado a través de la aceleración, sobre la velocidad del cuerpo? Bueno, veamos. En todo momento yo puedo decir que la aceleración va a tener una componente paralela a la velocidad y va a tener una componente perpendicular a la velocidad, y esta la voy a representar por esta forma que está aquí, mientras que la componente paralela la voy a representar de esta manera. Fíjense, si la aceleración, y en este caso las componentes, provocan un cambio en la velocidad, la aceleración paralela a la velocidad debe provocar cambios nada más en el tamaño del vector. Esto es, va a provocar cambios en la magnitud del vector. Y la componente perpendicular solamente va a provocar cambios en la dirección. Cada una de ellas tiene su función. La componente paralela hace que el vector aumente o disminuye si estuviese apuntando en sentido contrario, y la componente perpendicular hace solamente que cambie de dirección. La aceleración vectorialmente la voy a poder representar así, de esta manera, y voy a encontrar lo siguiente. Lo que acabo de decir es que la componente paralela solo provoca cambios en el módulo de la velocidad. Va a hacer que la velocidad aumente, qué sé yo, de 20 metros sobre segundo a 30 metros sobre segundo, por decir algo. O al revés, si estuviera en el sentido contrario, de 20 metros sobre segundo a 10 metros sobre segundo. Ese sería el cambio en el módulo. Pero la componente perpendicular solo va a cambiar la dirección. Si inicialmente se estaba moviendo de esta manera, ahora sencillamente va a ir cambiando la dirección provocada por el valor de la velocidad provocada, ¿sí? Por la intensidad de la componente perpendicular que tenga la aceleración. Uno encuentra lo siguiente, que si la aceleración solamente tiene componente perpendicular, entonces el móvil solamente cambiará de dirección. Un caso particular de esto es el caso del movimiento circular uniforme, donde el objeto se mueve en una circunferencia debido a una aceleración que se mantiene siempre perpendicular a él, pero no cambia el valor, no cambia el módulo de la velocidad, sino que está cambiando continuamente la aceleración. Otro caso particular es si la aceleración solamente tiene componente paralela a la velocidad, o sea, está en la misma dirección de la velocidad, el móvil solamente seguirá un movimiento rectilíneo, no hay manera de que pueda cambiar su dirección, seguirá moviéndose en una línea recta tal como lo representamos anteriormente. Por supuesto, vuelvo y recalco aquí, si solamente tiene componente perpendicular, esto provocará cambio en la dirección del movimiento sin cambiar el módulo de la velocidad. Pero de hecho la combinación de estas dos cosas, una aceleración en general, tendrá por supuesto, definirá, por decirlo de alguna manera, la forma como se va a mover el cuerpo. Fijando estas ideas que tienen que ver efectivamente con la aceleración o con la acción de la fuerza sobre el movimiento de un cuerpo, vamos ahora a pasar a describir un poco la ley de gravitación universal, que es una de las cosas que nos va a servir junto con esto que está aquí para hacer la descripción de las órbitas, como les dije anterior, desde el punto de vista físico. Pero para hacer eso me interesa ver un poco de la historia, no tanto, sino un episodio de la historia de Newton, donde veamos de dónde salió ese concepto de gravedad como tal.
De hecho, siempre echan el cuento de que a Newton le cayó una manzana en la cabeza, eso es más fantasía que otra cosa. Aquí lo puse y lo podemos leer, dice la historia sobre Newton, en la cual ideó el concepto de gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza. Eso no es cierto. O sea, tal figura vino de este señor William Schuck, no sé cómo pronunciarlo, que escribió su biografía y bueno, y a lo mejor puso algunas cosas allí. Sin embargo, cuenta que observando una manzana, se refiere a Newton, en un árbol se hizo una pregunta totalmente retórica, en la que se preguntó ¿por qué esa manzana caerá perpendicularmente a la Tierra? ¿Por qué caerá? Yo siempre he dicho que los grandes genios son los que se hacen ese tipo de preguntas. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor todos hemos visto, no una manzana, hemos visto cualquier cosa caer, pero no nos preguntamos al respecto de eso porque lo tenemos en la cotidianidad. Precisamente cuando se es un buen científico es de la cotidianidad donde saca resultados impresionantes. Entonces, bueno, se hace esta pregunta y él mismo se contestó diciendo algo bien interesante. Cuando dice, seguramente hay un poder de atracción, eso suena un poco raro, un poder de atracción entre la materia y el centro de la Tierra. Cuando se refiere a la materia, se está refiriendo a la manzana, por lo que la manzana caerá perpendicularmente hacia el centro. Se dice que se llevó esta reflexión, se fue para allá, siguió pensando al respecto y vino aquí, digamos, la cosa fuerte, o sea, lo que realmente lo llevó a hablar de la ley de atracción universal, de la ley de gravitación universal, porque digo lo siguiente, pero si la materia atrae la materia, por aquello de que la Tierra estaba atrayendo la manzana, entonces la manzana también debería atraer la Tierra de la misma forma que la Tierra atrae a la manzana. Me parece bien lógico, si él está dando propiedades a la Tierra como materia, la manzana también debe tener esa propiedad. A uno le parece, bueno, casi que fantasioso, pero sin embargo detrás de eso está justamente lo que él va a poner, porque dice, bueno, mira, se está hablando de una acción recíproca. Una acción recíproca que, de acuerdo a lo que está observando Newton, lo puede extender a todos los cuerpos materiales. Él está hablando de materia. Es así como lo llevó a considerar que tanto el Sol como los planetas exhibían esta propiedad y por lo tanto interactuaban entre sí mediante una acción a distancia, la cual llamó gravedad. Tal vez el término gravedad ya venía históricamente usándose por ahí, pero es él quien, utilizando estos argumentos que aparecen ahí, termina definiendo la gravedad como tal. Es bueno recordar que anterior a él, ya Galileo Galilei había hecho estudios al respecto, pero de hecho quitó un poco la mistificación aquella de los cuerpos se movían como lo había descrito Aristóteles y decían que había otra cosa porque los cuerpos caían de manera igual si yo quitaba la resistencia del aire. Bueno, Newton dio un paso un poco más allá y ahora, si se quiere, le dio el carácter de fenómeno físico a eso que estamos llamando gravedad. Hablemos un poco ya, viendo esto, de la ley de gravitación universal. Define la gravedad como la cualidad que tienen todos los cuerpos de atraerse mutuamente en una acción a distancia. Fíjense que deja atrás la explicación de por qué ocurre esto. Él sencillamente dice, mira, hay algo que tiene una propiedad que tienen los cuerpos, no sé por qué se producen. Hay quien ha intentado describir eso de una manera un poco más allá, más interna, más íntima, si se quiere, en cuanto a los cuerpos, pero ya Newton, en una de las reflexiones que le puse por ahí, ha dicho que eso no va a conllevar a ninguna parte. No va a llevar a ninguna parte, es una pérdida de tiempo, si se quiere, en cuanto a la descripción mecánica que se va a hacer. El único que sabe es que existe esa interacción y que esa interacción modifica de alguna manera el estado de movimiento de los cuerpos. De hecho, lo que él dice básicamente es estos dos cuerpos. Ahora está generalizando para todos los cuerpos y nosotros ya lo estamos poniendo en el ámbito celeste. Dos cuerpos se atraen con una fuerza que es recíproca. Esa fuerza, bueno, va a ser que sí proporcional a las masas. A veces cuando uno habla de la ley de gravitación universal,
no se da cuenta de que la masa que está proponiendo Newton ahí no es la misma masa inercial que aparece en la segunda ley de Newton, sino que aparece una masa que la va a llamar en este caso masa gravitacional, pero que al final, cuando hace reflexión sobre todo esto, encuentra que hay equivalencia, y por eso uno habla de las masas en la ley de gravitación universal y no distingue si es la masa gravitacional o es la masa inercial. Pero es bueno mantener eso un poco, si se quiere, clarificarlo, por aquello de que la masa inercial en la segunda ley de Newton se opone al cambio en el estado de movimiento, o sea, se opone al movimiento, mientras que la masa gravitacional en la ley de gravitación universal favorece el movimiento. Por otro lado, Newton se da cuenta que para describir las órbitas de Kepler, estas fuerzas deberían ser inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. Está resolviendo ahora el problema de las órbitas elípticas que puso Kepler, diciendo que esas fuerzas deberían ser proporcionales al inverso del cuadrado de la distancia que los separa. O sea, enuncia ahora la ley de gravitación universal con ese fenómeno que introdujo por aquí, diciendo dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas, recuerden, sus masas gravitacionales, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿De dónde viene este cuadrado de la distancia que los separa? Porque estas son justamente las fuerzas que cuadraría para describir efectivamente una órbita. No cualquier otra fuerza iba a describir una órbita entre la atracción, si se quiere, del Sol y algún planeta en particular. Una explicación intuitiva la podemos dar a través de una figura que vamos a poner aquí. Digo esa descripción intuitiva es porque vamos a utilizar algo que yo dije anteriormente que tenía que ver con la manera como se modificaba el movimiento de un cuerpo dependiendo de la fuerza y, por supuesto, de la aceleración que se le estaba provocando. Recuerdan aquellos que hace poco dije de que la aceleración siempre va a tener una componente paralela a la velocidad y una componente perpendicular al movimiento. Pues esa componente perpendicular al movimiento, a la velocidad, es la que le va a dar la orientación, es la que va a curvar, si se quiere, la trayectoria. En particular, imaginemos lo siguiente, que estamos hablando de dos cuerpos. Un cuerpo de masa m, pudiese ser el Sol, con una masa mucho mayor que un cuerpo que está separado a cierta distancia. Podríamos estar hablando del Sol y de un cuerpo cualquiera, de una masa pequeña, un planeta, lo que sea. Veamos qué es lo que sucede cuando yo hago esto. Pongo esta masa mucho mayor que esta, porque es evidente que si las dos van a estar recibiendo una fuerza, ambos se tendrían que mover. Sin embargo, como dijimos, que mientras más masa inercial haya, es más difícil mover al cuerpo. Entonces, podríamos estar pensando efectivamente que el cuerpo que tiene una masa mucho mayor, básicamente se queda en reposo, mientras que el otro cuerpo que está recibiendo la misma fuerza, tiene una masa relativamente pequeña y por lo tanto, voy a verificar cambios en el estado de movimiento de este cuerpo. Ahora síganme con atención en lo que vamos a hacer aquí. Suponga que el cuerpo el de masa azul que puse por ahí, se está moviendo con una velocidad, así que la voy a llamar v sub 0. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Una aceleración que la estamos llamando aceleración de gravedad y por supuesto el cuerpo tiene una velocidad de esta manera. De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, si esta es la aceleración, esta aceleración es solamente en esta parte tiene componente perpendicular a la velocidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en la medida que este cuerpo se desplace bajo la acción de esta aceleración que está aquí, va a ir cambiando su dirección, tal que en un momento dado vamos a encontrar el cuerpo que se ha movido así de esta forma. En este caso, esto que estoy representando con amarillo corresponde, como lo hice al inicio, a la aceleración de gravedad que está provocando, por supuesto, la acción de gravedad que está haciendo este cuerpo sobre este. Entonces, miren qué ha ocurrido cuando él llega aquí. Cuando él llega aquí a esta parte, la aceleración sigue apuntando en esta dirección y la velocidad ha cambiado hacia esta forma. Pero para ver esto, vamos a poner un recuadro un poquito más grande, como si lo estuviésemos viendo con una lupa ahí para ver la acción de la gravedad. Y nos vamos a encontrar lo siguiente, o sea, todo esto que está aquí es lo que yo estoy representando aquí en esta parte. Esto corresponde a la velocidad
Esto amarillo que aparece aquí es la aceleración de gravedad aquí. Y fíjense que esta aceleración tiene una componente, en este caso no es paralela, sino antiparalela a la velocidad. Y tiene, de hecho, una componente que es perpendicular a la velocidad. Como dijimos, la componente perpendicular a la velocidad va a cambiar la dirección de esta. Mientras que la componente que es, en este caso, antiparalela, lo que va a hacer es que va a disminuir el tamaño del vector, va a disminuir la magnitud de la velocidad, tal que en el próximo paso encontraríamos que la velocidad ha cambiado, no solamente de dirección, sino que también se ha reducido su tamaño, se está haciendo cada vez más lento en la medida que va siguiendo este tipo de trayectoria. Si lo vemos aquí también aumentado, vamos a encontrar, aquí tendríamos la aceleración, que es lo que estoy representando como amarillo, tendría una componente, en este caso nuevamente antiparalela a la velocidad, y tendría una componente perpendicular. Esta componente va a hacer que esto siga disminuyendo y esta componente que está aquí va a hacer que esto siga cambiando de dirección, tal que en un próximo punto la encontraríamos más o menos así, de esta forma. Y todavía esas acciones seguirían ocurriendo así de la misma forma, tal que va a llegar un momento que la velocidad va a estar dirigida justamente así, de esta forma, y la aceleración va a estar dirigida así, tal como empezamos, pero con menores valores. En este caso la pongo así, bastante pequeña, porque estamos hablando de la aceleración de gravedad, y la aceleración de gravedad dijimos, así como lo es la fuerza de gravedad, que va a ser menor. Va a ser menor porque depende del cuadrado de la distancia o del inverso del cuadrado de la distancia. Y en este caso, miren lo que está ocurriendo. Dijimos que va a llegar un momento en el cual la velocidad va a ser perpendicular a la aceleración, o al revés, la aceleración va a ser perpendicular a la aceleración. ¿Qué debe ocurrir aquí? Esta aceleración va a hacer que esto cambie en esta dirección y estaremos hablando básicamente de un retorno. Este señor estará retornando ahora. Comenzamos por aquí, hizo todo esto y va a retornar ahora. No tiene componente paralela a la velocidad. Repito, esto lo que va a hacer es que esto cambie de dirección y nos vamos a encontrar ahora que el objeto tendrá esta posición, con la aceleración apuntando hacia este lado, la velocidad ahora apuntando hacia este lado, pero fíjense que ahora en este caso y en este también que está aquí, la aceleración tiene una componente que sí es paralela a la velocidad, está en la misma dirección de la velocidad y sigue teniendo esta otra componente que es perpendicular a la velocidad, que le va a seguir cambiando la dirección. Vamos a seguir viendo esto así, de esta forma, y hasta que este señor llegue efectivamente al mismo punto de donde partió. Si hiciéramos esto con muchos puntos ahí y hiciéramos las cosas bien proporcionadas, encontraríamos que la descripción de este objeto sería así, de esta forma. En última instancia, tendría esa descripción que ya Kepler la había anunciado, pero que ahora Newton la está describiendo, o mejor dicho, a través de las leyes de Newton lo estamos describiendo efectivamente de una forma física, porque estamos viendo todas las cantidades físicas que están presentes ahí y cómo están actuando sobre el objeto, sobre la cinemática del objeto. Bien, entonces fíjense que podemos ver cómo de manera intuitiva cómo es que un cuerpo puede quedar atrapado en una órbita debido a la acción de gravedad de un cuerpo de mayor masa. Esto, de hecho, digamos, permitió que Newton, de alguna manera, pudiese unir, si se quiere, aquello que llamaban el ámbito sublunar y el ámbito supralunar, en todo caso. De hecho, se dio cuenta que la misma fuerza que hacía caer los objetos, esa que vemos de manera cotidiana, era justamente la misma que mantenía a los planetas y los satélites justamente en órbita. Newton fusiona a través de su interpretación de la gravedad el ámbito celeste con el ámbito terrestre. La misma fuerza que hace caer los objetos es también la que mantiene los planetas y satélites en órbita. Esto fue un gran paso, es grandioso. De hecho, bueno, todo lo que hay detrás de esto es un desarrollo, si se quiere, matemático un poco profundo de lo que tiene que ver efectivamente con la gravitación y, por supuesto, con lo que nos interesa aquí, que es las órbitas. De hecho, lo que le voy a poner a continuación
tal vez se los leo así rápidamente, que dice: en la siguiente diapositiva se presenta de manera muy superficial la deducción de las ecuaciones que describen el movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de gravedad de otro cuerpo. Y digo muy superficial porque aquí sí habría que resolver cierto tipo de ecuaciones que no están a este nivel, pero nos interesa, o me interesa sobremanera, que puedan describir la solución. La solución es justamente con la que nosotros vamos a trabajar. Esta presentación, de hecho, está dirigida solo a personas con conocimiento medio en la materia, ya que requiere experiencia en álgebra vectorial y manipulación de las variables físicas en coordenadas polares. No recuerdo si creo que había hablado de las coordenadas polares, era el ángulo y el radio, lo habíamos descrito anteriormente. Igualmente, para la solución de las ecuaciones de movimiento es necesario conocimiento de ecuaciones diferenciales, cosa que no abordamos aquí en este nivel. Para ello se necesita ya un nivel operativo de mayor conocimiento. Que ese nivel no se aborda aquí en esta enseñanza de la que estamos hablando. Lo que allí se muestra y solo tiene la intención de justificar es el hecho de que existe un sólido fundamento matemático que sustenta los resultados. Ese resultado con el que nosotros vamos a operar. Esto último es lo que merece nuestra atención en el contexto del actual desarrollo, pues su interpretación nos dará la información necesaria para describir el movimiento, por lo que se podrá omitir esta parte y continuar con el análisis de los resultados que emergen de allí. Si alguien está interesado, como siempre le he dicho, en la edición completa, me puede escribir al correo que antes le he compartido y bueno, podemos abordar este tema desde un punto de vista más formal. Pero por los momentos voy a hacer una discusión muy por encima de lo que tendríamos que tener y en qué nos apoyamos. De hecho, empecemos con esto. Las leyes de movimiento de Newton y la teoría de gravitación universal son las herramientas más apropiadas para describir la dinámica de los cuerpos celestes. La gravitación, si se quiere, es la herramienta más importante en ese ámbito. Y al igual que antes, bueno, vamos a suponer dos cuerpos, uno de masa m mayúscula y m minúscula, con aquella condición de que la masa mayúscula es mucho mayor que la otra pequeña, el otro cuerpo. Con esto lo que quiero es que suponer que uno de los cuerpos está en reposo y el otro se va a mover en torno a él. Digamos una descripción más o menos así como esta. Tengo un cuerpo de masa m minúscula, el otro cuerpo es, si se quiere, podríamos imaginarnos el Sol y esto podría ser un planeta. Sabemos que hay una fuerza que es la fuerza de gravedad apuntando en este sentido y vamos a suponer que este cuerpo se viene moviendo con una velocidad v que tiene una componente perpendicular a la fuerza. Ojo, estoy hablando en este caso de la componente perpendicular de la velocidad a la fuerza, que no se confunda con aquello que dije anteriormente que tenía que ver con la aceleración. Y otra componente que está en esta dirección. Bueno, en todo caso, hablo de una velocidad radial, porque el cuerpo puede moverse hacia adentro, y de una velocidad tangencial, porque el cuerpo podría moverse, como ya vimos, en una órbita circular o elíptica, qué sé yo, y podríamos estar hablando efectivamente de una componente tangencial a la órbita, en todo caso. Veamos lo siguiente. Separado una distancia r. Si está separado una distancia r, podemos hablar de la fuerza como tal. O sea, pudiésemos decir, bueno, mira, yo sé que la fuerza, de acuerdo a la ley de gravitación universal, es menos g, donde g es la constante de gravitación universal, el producto de las masas y el inverso del cuadrado de la distancia que los separa. Todas estas fuerzas las pongo con un signo negativo porque está apuntando hacia el centro de este cuerpo. Cuando uno habla de coordenadas polares, generalmente toma esta como la dirección negativa y la dirección que está hacia afuera, digamos así en términos del radio, es lo que uno llama positivo, pero eso es, digamos, que convencional. Lo único que sé es que esta es la única fuerza que está actuando sobre el objeto. Pero resulta que este objeto se está moviendo, y si se está moviendo debe tener una componente de aceleración en la dirección del radio y puede tener una componente inclusive tangencial, perpendicular al radio. Pero ¿cuáles son las componentes de la aceleración en la dirección del radio? Está eso que yo llamo de aceleración radial, que es la que me va a dar cuenta de si el objeto se acerca o se aleja del cuerpo central. Y otra componente por aquí, que sé que la han oído nombrar, que no es otra cosa que lo que se conoce con el nombre de aceleración centrípeta.
O sea, la aceleración centrípeta, recuerda que es aquello que trata de mantener el cuerpo justamente en una circunferencia, pero como además está la otra componente, esa sencillamente va a lograr que el cuerpo se aleje o se acerque al objeto central. Por otra parte, no existe componente perpendicular de la fuerza, o sea, en esta dirección no hay fuerza, la única fuerza que hay es esto. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que vamos a llegar, después que se haga todo un análisis de esto, a una constante de movimiento que tiene este aspecto. Y digo, tiene este aspecto, fíjese que me he pasado ahí todo lo que tiene que ver con esto, porque tendríamos que hacer un análisis muy detallado para llegar aquí, y yo creo que ese no es el caso. Esto es lo que se llama momento angular. Y lo único que me está diciendo este señor, que para una fuerza que actúa de esta manera hacia el centro y para un objeto que se está moviendo de esta manera, esto debe ser una constante de movimiento, debe conservarse. El producto del radio por la velocidad, esta que llamamos aquí tangencial, en cualquier punto debe tener exactamente el mismo valor. Esto, por cierto, está ligado a esa segunda ley de Kepler donde habla de las áreas, y ya vamos a ver por qué ocurre este tipo de cosas. Bueno, en principio, la ecuación bien complicada, digamos, la ecuación a resolver es esta, que aparece aquí. Es esta, donde esto es fuerza, esto es masa y por supuesto aceleración. Es lo único que estamos haciendo, fuerza igual a masa por aceleración. Solo que las cosas se complican un poco después cuando uno intenta resolver esta ecuación desde el detalle, porque habría que resolver una ecuación diferencial, de segundo orden, lineal y qué sé yo, y no tenemos ahorita, digamos, sé que ustedes no tienen las herramientas para hacer esto. Y lo único que voy a hacer es que teniendo esto, confían en mí, que yo la resolví o la conseguimos resuelta en muchos textos, y encontramos lo siguiente, que el resultado de tener esto me da como solución algo así. Sé que ver esto como resultado se pone así como un poquito complejo, pero fíjense lo siguiente, yo lo que estoy hablando de esta distancia, este radio que parece que está aquí, que va a estar en términos de esto que vamos a llamar ángulo polar. Eso tiene que ver con la posición inicial. La posición inicial de este señor, por ejemplo, la estoy tomando aquí justo donde la velocidad es perpendicular a esto, porque son unos puntos, si se quiere, y bastante llamativos. R sub 0, vuelvo y repito, es esto. V sub 0 es la velocidad inicial con la que se inicia, o mejor dicho, con la que yo comienzo a ver el movimiento. G es la constante de gravitación universal. M, en este caso, es la masa del cuerpo central, que podría ser la masa del Sol. Tal que todo esto que está aquí es una constante. Y si le estoy restando un 1, todo esto que está aquí, de hecho, es una constante. O sea que no tiene que preocuparnos la forma tan complicada con que se ve a primera vista esta forma que está aquí. De hecho, si nosotros hacemos ahora la siguiente definición, tengo esto, y hago la siguiente definición, todo esto que está aquí, lo voy a llamar sencillamente épsilon. Esta cantidad aparece aquí y aparece también aquí en esta parte. Y voy a encontrar, de hecho, que ese épsilon, de acuerdo a la forma que tiene esto, puede tomar todos los valores comprendidos entre menos 1 e infinito. De hecho, si la velocidad que está aquí vale 0, ese épsilon que está ahí vale 1. Pero si la velocidad que tenemos aquí es infinita, por decir un número realmente grande, bueno, este señor alcanzará el valor infinito. Tal que con eso podemos reducir esta expresión a una expresión conocida. Recuerda que esta expresión que está aquí, esta expresión es justamente la ecuación de las cónicas, esas que vimos anteriormente, pero ahora estamos representando los parámetros desde un punto de vista físico. Lo estamos poniendo desde este punto de vista físico porque ahora estamos poniendo esa distancia que podrían ser las condiciones iniciales, esa velocidad que es también parte de las condiciones iniciales, pero además aparece aquí la constante de gravitación universal introducida a través de la ley de gravitación universal, la masa del Sol, si es que estamos considerando la órbita a través, alrededor del Sol, y por supuesto aparece este -1 como otra constante que aparece ahí. En todo caso, estamos poniendo caracteres físicos o cantidades físicas, si se quiere, dentro de esto que hemos llamado la excentricidad. Recuerda que cuando teníamos esto hablábamos de la excentricidad y que cuando hablamos de las cónicas, la excentricidad justamente era lo que terminaba definiendo la forma que tenían las cónicas.
digamos que los pasos que da Newton cuando llega a estas expresiones que está aquí, me está diciendo algo que no me decía Kepler. Kepler hablaba nada más de las órbitas que eran elípticas y bueno, tal vez se podía reducir a circunferencias, cambiando la excentricidad. Pero que nosotros vimos más adelante que además de la circunferencia y además del hélice, también existían dentro de una familia que llamamos las cónicas, existía las parábolas y existían las hipérbolas, que se pueden conseguir ahora cambiando estos valores que están aquí, y ya vamos a ver cómo los vamos a cambiar, porque la solución ahora es de este tipo. Con esta definición podemos reescribir la solución como esto, que ya sabíamos efectivamente, o lo tuvimos anteriormente, que era la ecuación de las cónicas, que solamente cambiando este valor que está aquí, podíamos reproducir o bien un círculo, o bien una elipse, o tal vez una parábola, o una hipérbola. Vimos cuáles eran las condiciones que había aquí. Pero esto lo que nos está diciendo, básicamente ahora con las leyes de Newton, fundamentalmente viendo las leyes de Newton, que podemos asegurar que la trayectoria que seguirá un cuerpo bajo la acción de la gravedad de otro cuerpo de mayor masa corresponde a una de las curvas de la familia de las cónicas. Y la forma particular, por supuesto, va a depender de los valores de R sub 0 y B sub 0. Quiero decir, de estos valores que estamos tomando como inicial aquí. ¿Por qué va a depender de esos valores? Bueno, sencillamente porque encontramos que la excentricidad justamente depende de ellos, de esos valores. Con estos valores, y por supuesto con el valor de la constante de gravitación universal y la masa central, que en este caso podría ser la masa del Sol, nosotros podemos calcular de entrada, de cuando empezamos a ver el movimiento, cuánto vale la excentricidad. Ya sabemos que si la excentricidad está entre menos 1 y 0, es exactamente una elipse, pero que estamos comenzando a verla desde el punto más alejado, tal como lo dijimos anteriormente cuando estudiábamos esto dentro de la geometría. Que si está entre 0 y 1, bueno, es una elipse nuevamente, como la hemos viendo, comenzando a verla desde el punto más cercano. Pero ya cuando la excentricidad es, por ejemplo, igual a 1, lo que tenemos es una parábola, una curva abierta, por supuesto. Y si la excentricidad es mayor que 1, tendremos una hipérbola. Todo eso lo permite y lo explica las leyes de Newton. Tanto la ley de movimiento como la ley de gravitación universal nos conlleva esto. En todo caso, podríamos dar un paso un poco más allá para tratar de explicar, o por lo menos expresar, mejor dicho, lo que tiene que ver con la tercera ley de Kepler bajo la concepción newtoniana. Esto a lo mejor se pone un poco pesado, digamos yo, porque son varios cálculos. Lo voy a pasar rápido porque ahí sí me gustaría que ustedes hicieran esa revisión en el momento que están viendo esto. De pronto paran el video y comprueban cada una de las cosas que hay allí. Hablemos si vamos a hablar de las leyes de Kepler, tenemos que hablar de hecho de una elipse. Cuando estábamos hablando de la solución de Newton, nosotros hablábamos básicamente de que hay una ley de conservación que me dice por aquí que el producto de la velocidad, en este caso perpendicular, por el radio que sería aquí en este sentido, es lo mismo aquí que hacerlo por aquí, por esta parte. De hecho, lo que pasa es que si disminuye el radio, aumenta la velocidad, y si aumenta el radio, la velocidad aquí disminuye. Eso podemos ligarlo con lo que llamamos velocidad aerolar, puesto que, fíjense lo siguiente, la velocidad aerolar sería el área, por ejemplo, de esto, dividido entre el intervalo de tiempo en que tarda en barrer eso. Pero si ponemos esto un poquito más profundo, diríamos, pero bueno, el área de esto es un pequeño triángulo que hay aquí, que tendría como base delta S y tendría como altura el radio, tal que sabemos que el área de un triángulo es algo así como un medio de la base por la altura. Pero si a esto lo divido entre delta t, yo tendré delta S dividido entre delta t, y eso, delta S dividido entre delta t, no es otra cosa que la velocidad. La velocidad aquí en este punto o en esta parte que hay aquí. De tal manera que la velocidad aerolar yo la voy a poder escribir como un medio de h sub 0. H sub 0 era la distancia de aquí hasta aquí multiplicada por la velocidad.
Pero recuerdan que hace rato yo les dije, y ahí lo pasé un poco rápido, que había una constante de movimiento que estaba relacionado con el momento angular y era precisamente el producto de R multiplicado por la velocidad tangencial, en este caso que es la velocidad dirigida de esta forma. O sea, que esto de la velocidad aerolar lo que encierra de alguna manera es la constancia o el hecho de que la cantidad de movimiento angular es constante. Es lo mismo por aquí multiplicar esta velocidad por esta distancia que multiplicar esta distancia por la velocidad que tiene aquí. En todo caso, si yo comienzo a hacer este tipo de cosas, diría, bueno, si ya tengo esto, ¿qué tal si yo quiero hallar el área total de una elipse? El área total de una elipse, como esta velocidad es constante, la obtengo si multiplico este señor por el período. El período es el tiempo que se tarda en hacer todo esto, en hacer un recorrido. Y el área de una elipse, geométricamente hablando, no es más que pi multiplicado por A y por B. ¿Quién es A? A es el semieje mayor y B es el semieje menor. En todo caso, si despejo de ahí, por eso les dije que es preferible que ustedes hagan esto también, si despejo de ahí el periodo, que es lo que me interesa poner, lo puedo reescribir de esta forma. Lo despejo de ahí, ya sé que épsilon ya tenía una forma por ahí en donde está involucrado el semieje menor y el semieje mayor. Y que cuando hago esto yo puedo reescribir B en términos del semieje mayor, así, de esta forma. Pasando por ahí, y por eso le dije que iba a hacerlo rápido, tengo esto, puedo seguir trabajando con esto y encontrar que B yo lo puedo escribir de esta manera. Si hago todo esto y lo sustituyo en las primeras cosas que tengo aquí, voy a encontrar que el periodo va a tener esta forma. Y si agarro a este señor y lo elevo al cuadrado, voy a tener que el periodo elevado al cuadrado va a ser 4pi cuadrado sobre G por M por el semieje mayor elevado al cubo. Todo eso va a resultar de todas estas cosas que nosotros pusimos aquí, y esto básicamente es la versión de la tercera ley de Kepler en términos de las leyes de Newton. Con esta relación ahora es posible calcular el periodo T de un cuerpo que está en torno, por ejemplo, en torno al Sol si se determina el semieje mayor o viceversa. Esto nos ayuda bastante, sobre todo cuando se está hablando de cometas y se logra determinar que siguen una órbita elíptica. Bueno, sencillamente nos vamos a esto y podemos hablar del periodo, cuándo va a volver a pasar, cuándo pasó la última vez y cosas así por el estilo. Pero más adelante podemos hacer algún problema refinando este tipo de cosas que están aquí. Continuemos entonces con lo que estábamos haciendo. En última instancia, las propiedades que se derivaron de las cónicas en el contexto de la geometría plana ahora cobran relevancia al describir las órbitas en el ámbito físico. Estas propiedades nos proporcionan información pertinente sobre el movimiento de los astros. Les decía lo siguiente, esta fue la solución que nosotros tuvimos cuando se resuelven las leyes de Newton, cuando se resuelve la ecuación de movimiento que describe básicamente el movimiento del objeto. Con ella definimos, para poder tener esto, la excentricidad de las órbitas de acuerdo a estos que quedaban en función de, por ejemplo, la menor distancia y la velocidad ahí en ese punto, dividido entre la constante de gravitación universal y la masa central, que en este caso podría ser efectivamente el Sol, la masa del Sol. Todo esto menos 1, y esto era la excentricidad. De acuerdo aquí, yo sabía al principio, conociendo a estos señores que están aquí, yo sabía si el cuerpo iba a seguir una órbita cerrada o una órbita abierta, o sea, si iba a seguir una elipse, una parábola, una circunferencia, o iba a seguir, qué sé yo, una hipérbola. Pero aquí le puse algo más, y esto también vamos a tener que grabar, si alguien tiene las herramientas para hacerlo. Este es el cálculo de la velocidad en cualquier punto. El cálculo de la velocidad para cualquier instante, para cualquier ángulo o cualquier punto sobre la órbita. ¿Y esto cómo se obtiene? Esto se obtiene derivando esto con respecto al tiempo. No sé si ustedes tienen esa herramienta para hacerlo, pero yo les puse el resultado. Así como nos vamos a tener que grabar esto, que está aquí, vamos a tener que grabar esto, también les puse lo de la velocidad, que en algún momento podríamos operarlo, intentar ver si alguien quiere ver cómo se llega a este resultado. Como le dije anteriormente, me escribe y hacemos el desarrollo si tiene las herramientas para seguir lo que es un proceso de derivada, que es lo que habría aquí.
lo que hice fue derivar esto con respecto al tiempo e introducir algunas propiedades ahí y obtengo este valor. Bueno, todas estas tres cosas me van a ayudar ahora para hablar de las órbitas, en este caso de las órbitas planetarias, que son básicamente las que nos interesan. Sabemos que cuando este épsilon que está ahí nos da entre -1 y 0, tenemos una órbita elíptica en la cual comenzamos a mirarlas desde el punto más alejado. En este caso, R sub 0 corresponde a lo que sería, en el caso de las órbitas alrededor del Sol, lo que correspondería efectivamente al afelio. Pero que si tenemos valores de épsilon entre 0 y 1, tendremos de nuevo una órbita elíptica y es la que más se consigue, donde el R0 corresponde en este caso al punto más cercano de la órbita con respecto al foco, o sea, con respecto a la posición del cuerpo central. Pero que si la órbita, mejor dicho, que si el épsilon es igual a 1, yo lo que tengo una parábola, o sea, tengo una órbita abierta, un cuerpo que venía de alguna parte, pasó por ejemplo cerca del Sol y siguió para allá en una órbita abierta donde el tipo no va a tener retorno. Algo similar pasa si épsilon es mayor que 1, porque sabemos que si épsilon es mayor que 1, lo que tengo es una hipérbola. Podría decir exactamente lo mismo que dije aquí, pero ahora con, con una abertura mayor. Todos estos casos los conseguimos en las órbitas planetarias o en las órbitas alrededor de cualquier cuerpo, esas órbitas gravitacionales que es justamente lo que queremos describir. Con estos resultados que están aquí, podemos hacer ahora la descripción de cualquier órbita, ya sea de satélites, de planetas, de cometas, asteroides, en fin, todas las órbitas las podemos describir con estos parámetros, con estas cantidades que están aquí. Vamos a ver un primer caso que se torna bastante interesante. El caso es cuando épsilon está entre -1 y 0. Dijimos que eso corresponde efectivamente a una órbita elíptica. Corresponde a una órbita elíptica donde estamos tomando el punto inicial, digamos, en el punto más alejado del foco. Es lo que hemos dicho. R sub 0 en este caso correspondería efectivamente al punto más alejado y B sub 0 correspondería, por supuesto, a la velocidad allí, que es una velocidad que la tomamos en este caso como perpendicular al R. Sí, este caso lo podemos representar, por supuesto, con la ecuación que nosotros encontramos, pero recuerden que cuando hablábamos de estos valores negativos, cuando hablábamos de la geometría allá en el ámbito geométrico, matemático, podíamos hablar de épsilon negativo. Esos épsilon negativos como tal no existen, sino que hacíamos sencillamente el arreglo, como está por aquí, por esta parte, hacíamos el arreglo para representar efectivamente el caso de una órbita que comenzamos a medir desde el punto más alejado. O sea, un caso así como este. Supóngase que esto es un cuerpo, qué sé yo, un cuerpo central, pudiese ser el Sol, la Tierra, algunas cosas que se nos ocurra, y estamos comenzando a ver el movimiento del cuerpo justamente desde aquí. Lo estamos mirando. De hecho, vuelvo y repito, esto es una órbita elíptica, pero arreglamos las cosas de tal manera para que este R sub 0 corresponda a esto que está aquí. Ya van a ver lo interesante que se torna esto, porque esto conlleva a hablar, por ejemplo, de órbitas que representan en algún caso lo que uno llama caídas o cosas así por el estilo. Nótese que la menor distancia H0, lo voy a poner aquí, H0 es esto, se consigue cuando este ángulo phi que aparece aquí es 180. Efectivamente estoy midiendo este señor por aquí, la menor distancia la consigo cuando estoy midiendo esto por aquí, por esta parte. Entonces, fíjese lo siguiente, si R es el radio del cuerpo central, es el radio del cuerpo que me está ejerciendo la fuerza de gravedad sobre el cuerpo que está orbitando, yo voy a encontrar lo siguiente, que H sub 0 tiene que tener este valor. Eso ya lo sabemos de geometría. Pero, ¿qué pasa si este radio es mayor que este H sub 0? ¿Qué pasa si este radio es mayor que este H sub 0? O sea, la condición se torna aquí.
va a suceder que el cuerpo no va a completar una órbita, sino que básicamente va a caer aquí. Eso sucede constantemente con asteroides, con cuerpos que se acercan a la Tierra y que de alguna manera pasan bajo esta condición y terminan cayendo justamente sobre la superficie de la Tierra, no terminan cerrando la órbita. El cuerpo orbitante, como dice aquí, se estrellará en la superficie del cuerpo central. Por ejemplo, la caída de un asteroide. Qué sé yo, cuerpos pequeños que han pasado por aquí, que bajo esta condición que está aquí, terminan cayendo aquí en alguna parte. Pero todavía suceden unas cosas más interesantes. Y digo las cosas más interesantes, bueno, van a suceder cuando uno se da cuenta que la condición que uno establece por aquí, que tiene que ver efectivamente con el valor de la excentricidad, yo la puedo poner ahora en términos de la velocidad. Porque yo lo que necesito es sencillamente que este valor, todo este valor, esté entre -1 y 1. O sea, si hacemos esto, estaríamos hablando de una velocidad comprendida entre 0 y un valor bien determinado, con la constante de gravitación universal, la masa del cuerpo central y la distancia a la que se encuentra el objeto. Esta es la condición para que se mueva así, de esta forma. Y miren esto. El movimiento de un cuerpo en la cercanía de la superficie del cuerpo central. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un cuerpo cerquita de la superficie de la Tierra? Y cuando digo cerquita estoy hablando, qué sé yo, de que lo estoy lanzando desde la altura de un edificio, por ejemplo, un edificio muy alto. Para efectos de medida astronómica, eso es cerca de la superficie de la Tierra. O sea que yo tengo un cuerpo que lo estoy lanzando justamente de aquí y que el cuerpo central sea una cosa más o menos así, de este tamaño. Ahí lo que encuentro, voy a repetirlos otra vez, porque no sé si se vio el efecto. Si esto es el foco, este cuerpo tenderá a moverse así, de esta manera. Pero como lo que tengo ahí es un cuerpo relativamente grande, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este cuerpo se va a estrellar por aquí. ¿Recuerdan ustedes qué es esto? Esto es lo que llamamos en algún momento movimiento parabólico. Esto es el lanzamiento de una piedra de un cuerpo en la cercanía de la superficie de la Tierra. Para efectos de que yo ponga esto cada vez más pequeño, esto básicamente va a ser casi que una horizontal. Ese es el movimiento parabólico que nosotros describimos. Ese es el movimiento que describimos, qué sé yo, con las ecuaciones de movimiento parabólico. ¿De qué más? Con que resolvemos la caída, el lanzamiento de piedras, el lanzamiento de proyectiles pequeños, qué sé yo, es básicamente esto. Pero fíjense que esto que nosotros describimos aquí como una parábola no es más que parte de la órbita elíptica de un cuerpo que, si tuviese este señor toda la masa concentrada aquí, este cuerpo se moviera efectivamente en una elipse. Pero no, nosotros lo vemos como una parábola. Cada vez que veamos un cuerpo lanzado, ese lanzamiento de proyectil que uno le llama, lo que uno está viendo es parte de la órbita que debería adquirir ese cuerpo. Bueno, este es uno de los casos interesantes para cuando estamos hablando de la excentricidad entre -1 y 0. Pero ya cuando hablamos en el caso de 0, estamos hablando de otro caso bien interesante. Cuando la excentricidad es igual a 0, el cuerpo debe seguir una trayectoria circular. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de geometría, que cuando esto vale 0, la trayectoria, o mejor dicho, la curva que tenía ahí, la cónica en todo caso, era una circunferencia, por supuesto, el radio tiene que ser constante. En este caso estamos diciendo que esto es igual a 0. Pero más allá de esto, si esto es igual a 0, nosotros podemos determinar el valor de la velocidad y nos vamos a encontrar que la velocidad va a ser g por m r sub 0. G por m r sub 0 es una condición. Fíjate que depende básicamente de la distancia, depende de la constante de gravitación universal y de la masa del cuerpo central. En el caso, por ejemplo, de satélite, estas cosas es tomada en cuenta. Más aún cuando los satélites se mueven en órbitas que son ecuatoriales. Cuando digo ecuatoriales, que están en el mismo plano del ecuador de la Tierra, por ejemplo. Y ahí es, por cierto, donde se consiguen donde se ponen, mejor dicho, lo que llamamos satélites geoestacionarios,
¿Qué sería un satélite geoestacionario? Si sabemos que este señor se está moviendo con una velocidad constante, ¿qué tal si esa velocidad la sincronizamos con el movimiento de rotación de la Tierra? ¿Qué tal si nosotros decimos, mira, la Tierra se está moviendo de esta forma, yo voy a poner mi satélite aquí, tal que se mueva con una velocidad constante que va a depender de estas dos cosas y de la distancia con respecto al centro, tal que se mueva justamente en sincronía con la rotación de la Tierra? Para un espectador que esté viendo esto desde la superficie de la Tierra, ese cuerpo no se va a mover, ese cuerpo va a quedar fijo en el cielo para este espectador que se está moviendo allá. Resulta que, fíjense que esto que está aquí es constante, quiero decir, esta es la constante de gravitación universal, esta es la masa de la Tierra y esta es la distancia del objeto del centro de la Tierra, por ejemplo, hasta el punto donde se encuentra. Esto básicamente es una distancia fija. Si uno hace los cálculos, se encuentra que ese R sub 0 tiene que ser igual a 36.000 kilómetros desde el centro de la Tierra hasta el punto donde se encuentra este señor. No es cualquier órbita donde se pueden poner los satélites geoestacionarios. De hecho, todo esto hace un cinturón de satélites geoestacionarios, o sea, el sitio donde los puedo colocar, y que se conoce con el nombre del cinturón de Clerk. Resulta que Clerk era un escritor de ciencia ficción y fue a él que se le ocurrió en una novela que podría ponerse un objeto en movimiento sincrónico con la Tierra y usarse como un satélite de comunicación, que es lo que se hace ahora, por cierto. Por aquí les pongo rapidito el cálculo de este radio que está aquí. Sabemos que la velocidad V, o sea, la velocidad tangencial, yo la puedo escribir como R sub 0 por omega. R sub 0 es el valor que yo dije que hay de aquí hasta aquí. Y omega resulta ser la velocidad angular de la Tierra, la velocidad como se está moviendo la Tierra. Ese omega yo lo pongo aquí, lo saco de aquí de esta parte, y si hago todas las cuentas, termino despejando R sub 0 de ahí y me queda algo así como la raíz cúbica de G por M por omega. Y omega, como les dije, no es más que la velocidad angular de la Tierra, que sería 2pi sobre 24 horas. 2pi que cuando termina de hacer un ciclo completo y las 24 horas que es el ciclo de rotación de la Tierra. Por supuesto, sabemos que varía, no es exactamente 24 horas, pero para efecto de cálculo es eso. Pongo este 2pi que está aquí, pongo esto en vez de ponerlo en horas, lo pongo en segundos y obtengo sencillamente que la velocidad angular de la Tierra en términos de radianes y de segundos me queda algo así como 7.45 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo, escrito así de esta manera. Yo los reto, los induzco a ustedes de que vayan haciendo estos cálculos. Ustedes los hacen ahí, paran el video, lo hacen después. Eso les va a dar de alguna manera agilidad en la manipulación de las variables y además le va a dar agilidad en el cálculo. Vamos a estudiar ahora otros casos más importantes. Estos son los casos de Kepler. Estas son las órbitas más comunes que se encuentran, que son justamente estas las elípticas, las que llevan la mayoría de los planetas. Si colocamos el Sol por aquí en una parte, por ejemplo el foco aquí en esta parte, los planetas se van a mover como esto. Y por supuesto la forma que tiene la hélice va a depender de la excentricidad. Si la excentricidad se aproxima a 0, la órbita tiende a ser una circunferencia, pero si se aproxima a 1, que va a salir de aquí, la órbita tiende a ser efectivamente más achatada. Por aquí les puse una manera de calcular, qué sé yo, lo que llamaríamos afelio, en el caso si esto fuera el Sol, y perihelio quise decir, y el afelio también si esto fuese el Sol que está aquí. O sea, estaríamos hablando de esta cantidad y de esta cantidad. Eso sería algo así como el periastro y el afoastro, creo que fue el nombre que le dimos la otra vez. Si hacemos los cálculos de nuevo, con esto comprendido entre esos valores, encontramos efectivamente que las velocidades van a estar comprendidas entre estos dos valores que están aquí. Y por cierto, este valor va a ser bien interesante
por algo que va a pasar ahí, que más adelante lo vamos a decir. Aquí no me quedo tanto porque básicamente cuando estudiamos Kepler, estudiamos básicamente este tipo de trayectoria. Y vimos que, bueno, teníamos esto como límite, no nos fuimos un poco más allá, porque ahora nos va a ocurrir qué pasa si este señor es igual a 1. Cuando este señor es igual a 1, ahora sí vamos a hablar de órbitas que no se manejaron desde las leyes de Kepler. Ahora aquí hay algo más adicional que tiene que ver efectivamente con las velocidades en cada uno de estos puntos. Pero ese adicional tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento angular. Pasemos al caso epsilon igual a 1. Si epsilon es igual a 1, ya sabemos que la trayectoria es abierta. ¿Qué significa que la trayectoria es abierta? Que este señor se va para no regresar. Se va en una trayectoria que comienza con una velocidad de este estilo y por eso le vamos a dar un nombre a esta velocidad. Esta sería la trayectoria que sigue el objeto para cuando estamos hablando de un caso de excentricidad igual a 1. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de geometría plana, cuando hablábamos de las cónicas, que lo que había por aquí era justamente una parábola. Las parábolas sabemos que no se cierran, que no hay manera de que este señor vuelva. Lo que sí puede decir que de alguna manera él estaba llegando por aquí. Si las condiciones son exactamente las mismas, nosotros podíamos hablar de esta parte para completar la parábola que venía por aquí desde infinito, pasó por aquí y se fue por allá hacia infinito. Pero fíjense que necesita, para que eso ocurra, que tenga este valor que está aquí. Esto es básicamente la velocidad mínima con que tendría que pasar este objeto por aquí para que se vaya y no regrese, para que se vaya hacia infinito y no regrese. Si esta velocidad ocurre cuando h es igual a 0, bueno, o en las proximidades, h igual a 0 no, en las proximidades del radio de este cuerpo que está aquí, esa velocidad se le conoce como velocidad de escape. Y de hecho, es la velocidad que tendría que uno darle a un objeto en la superficie de un planeta, de un satélite, para que se vaya y no regrese. Con ese tipo de velocidad se ha jugado mucho para caracterizar o para darle características físicas a cada uno de los cuerpos. Si revisan por ahí la información de astronomía, hay una manera de clasificar, o mejor dicho, de determinar las propiedades de los cuerpos celestes, planetas, estrellas, satélites, qué sé yo, dando la velocidad de escape, porque eso de alguna manera me está diciendo cómo es el planeta, qué condiciones tiene, su masa, qué sé yo, qué radio tiene. Esa velocidad de escape, vuelvo y repito, es la mínima velocidad que tendría un objeto aquí en la superficie, en este caso, de este cuerpo que está aquí, para escapar sin que tenga regreso. Caso más importante todavía, esto es un caso muy particular, los casos más importantes son estos. Son estos que están aquí. Épsilon mayor que 1. Cuando épsilon mayor que 1, ya sabemos que la trayectoria no es una parábola, sino que es una hipérbola. Es una hipérbola, se parece mucho a la parábola, pero no es. Recuerde que aquí estamos hablando de la rama de una curva que es doble, pero a nosotros nos interesa nada más esta rama que está aquí. Y que en este caso vimos de alguna forma que el valor de la excentricidad, esto lo vimos cuando estábamos hablando de en geometría plana, que el valor de la excentricidad determinaba qué tan aplanada podría ser esta trayectoria. O sea, si el épsilon, si la excentricidad es más grande, esto tiende a aplanarse. Si el épsilon, por cierto que la velocidad ahí tiene que ser mayor que esto, mayor que la velocidad que condicionamos anteriormente. Y que si ese épsilon, si la velocidad está aumentando para un mismo radio, la curva esta comienza a aplanarse. Esto lo podemos identificar, por ejemplo, así, con el paso de un cometa en las cercanías del Sol. Dependiendo qué tan veloz pase ese cuerpo por ahí, puede llevar una trayectoria hiperbólica, más o menos cerrada, o qué sé yo, si la velocidad baja tanto a estos valores, podría quedar en una trayectoria parabólica, pero si está menor que esto, podría quedar encerrado efectivamente en una órbita. Así es como de alguna forma los planetas con bastante masa
atrapan los asteroides y los convierten de repente en sus satélites naturales. Muchos de los asteroides que pasan, por ejemplo, cerca de Júpiter. Pero más aún, viniendo más acá, si estos cuerpos corresponden a un cometa, pasarían más o menos de esta forma. Por cierto, hay un cometa que se acerca por ahí al Sol, que tiene una excentricidad de 6 punto algo, hace poquito pasaron la información, de 6 punto algo, significa que se viene desde por allá de infinito, va a pasar, su curva allí cerca del Sol no va a ser muy afectada y va a seguir hacia infinito. De hecho, se está hablando de un cuerpo que viene de más allá del sistema solar. Es un cuerpo interestelar. La mayoría de los cometas que nosotros vemos pertenecen al sistema solar, pero por las características que tiene este cometa que está aquí, parece venir fuera del sistema solar y seguirá su trayectoria hasta salir del sistema solar nuevamente. Estamos hablando de un cuerpo interestelar. Pero bueno, esto es cuando hablamos de la velocidad. Si la velocidad aumenta de esta manera, ocurre esto que aparece aquí. Pero también puede ocurrir que h sub 0 también aumenta, y si h sub 0 también aumenta, entonces empiezan a pasar algo similar a esto. Si h sub 0 aumenta para una misma velocidad, lo pueden comprobar ahí, que la curva esta va a tender a aplanarse. ¿Y cómo explicamos esto por este lado? Lo explicamos diciendo sencillamente que en este caso la gravitación se está haciendo cada vez más débil en la medida que este señor se aleja más. Y si se está haciendo cada vez más débil, los efectos de la gravitación sobre la curva, sobre la trayectoria, son cada vez menores y bueno, mientras más lejos, poco le afectará y la curva, la trayectoria, poco se doblará, por decirlo de esa manera. Pero si pasa cerca, la fuerza de gravedad es lo suficientemente grande como para provocarle una curva más o menos pronunciada y que quede atrapado, o mejor dicho, que siga una de las trayectorias de las que habíamos hablado anteriormente. Bien, miren. Aquí hemos hecho un reconocimiento de las órbitas dependiendo del valor que tiene la excentricidad. Y fíjense que la excentricidad tiene esos componentes físicos. Y cuando digo esos componentes físicos son las condiciones iniciales, la separación, la velocidad. Bien, la determinación de la excentricidad va a ser una cosa fundamental. Va a ser una cosa fundamental para hacer una descripción de una órbita. En muchos casos yo no tengo que determinarla a través de esos parámetros H0 y B sub 0, sino que puedo determinarla a través de una observación. Y es lo que se hace. Se observa un objeto, ese objeto se le hace un seguimiento y en determinado momento, con los parámetros que pueden medir ahí, se puede determinar la excentricidad. Y si se conoce la excentricidad, de seguro se puede conocer cuánto se va a acercar ese señor, cuánto es lo mínimo que se va a acercar ese objeto al cuerpo central, así como el momento en el cual pasará por ahí, igualmente hasta dónde va a ir si se trata de un caso periódico. Eso y otras cosas más los vamos a resolver en otro video con algunos problemas donde vamos a dar detalle con respecto a esto. Así que en la próxima sesión que hagamos, la vamos a hacer básicamente con problemas que resolveremos aquí, pero que también ustedes tendrán que seguir resolviendo porque son ustedes los que tienen que aprender este tipo de cosas. Sin más que decirle hasta este momento, bueno, paramos aquí hasta el próximo capítulo.